También ha imaginado su nombre grabado en una placa a un costado del sendero, y ella convertida en cenizas dentro de una urna. Pero por lo general esta idea la desecha enseguida cuando imagina su cuerpo inerte entrando al horno crematorio, o peor aún, cuando le parece ver la urna que la contiene a ella alojada en la oscura bóveda de la capilla debajo del altar. Este lugar le produce miedo. Es por eso que cuando piensa en su muerte evita ahondar en detalles. Imagina a sus hijos procurando, dispersos y con poca disciplina, visitarla una que otra vez, pero le molesta recordar que a ninguno pareciera importarle la posibilidad de que ella un buen día amaneciera mirando para adentro. Y también le parece escucharlos a ellos, los otros, los hijos que no son sus hijos, informándose entre todos que Adela murió. Este es un libro en el que trabajé durante aproximadamente 2 o 3 años y es un libro que trata sobre la temática del despojo desde diferentes perspectivas. Como te comentaba antes, a mí me gusta que los cuentos, que los libros de cuentos que yo escriba tengan algún punto de convergencia, que tengan algún hilo conductor, no porque el género lo demande, es decir, no porque el género dictamine que un libro de cuentos tiene que tener algún tipo de unidad, sino porque a mí personalmente me gusta trabajar mis libros en esa forma. Este libro lo trabajé sobre el despojo, sobre esos pequeños despojos cotidianos a los que se enfrenta la gente. Como te decía, a alguien lo pueden despojar de una ilusión que ha alimentado durante años, lo pueden despojar de un anhelo, de un momento único de repetir en su vida, y esos pequeños despojos son despojos con los que la gente tiene que seguir viviendo. Es decir, la gente no puede hacer un alto en el camino y decir, oiga, no puedo seguir porque perdí esto en mi vida, porque me quitaron el arraigo, porque perdí a un ser querido, porque no se me dio esto como yo esperaba, sino que la gente tiene que seguir adelante. Por eso acá mi papá tenía una biblioteca gigantesca, llena de libros, llena de enciclopedias, colecciones de literatura. Yo tenía solo 5 años y yo empecé a aprenderme los lomos de los libros. Entonces yo sabía El Jugador, Dostoyevsky, La Perla, John Steinbeck. Yo me sabía el nombre de los autores y las obras. Y en el jardín donde estaba, y cuando entré a primeros de primaria, los profesores pensaron que era como una especie de niño genio que le consultaban cualquier libro y él sabía cuál era el autor. ¿Ya? García Márquez, Carlos Fuentes, todo eso. Entonces esa devoción por mi papá, que siempre fue un lector voraz por leer, hizo que yo entendiera que más allá del lomo había un libro y que en ese libro había una historia de un ser humano, de unos personajes, y que eran un mundo fascinante, que era entrar a esa biblioteca era como cruzar una puerta y acceder a otros mundos, a otras vidas. Este es un cuento del libro que estoy trabajando actualmente. Se llama Todavía me habla. Y me gusta mucho, es un cuento que creo que va a ser un poco largo porque voy 19 páginas y todavía no siento que el final esté próximo. Quizás eso me pasó también un poco con los libros de Un lugar para que rece Adela, que algunos cuentos son bastante largos, pero me reconforta mucho saber que la gente dice, oye, el cuento es largo, pero se lee fácil, como que uno no se da cuenta en qué momento pasa. Voy a leerte aquí un pedazo de cómo comienza este cuento. Dice, Todavía me habla. Dice, cuando Lore pasó al teléfono su voz era festiva. Entonces comenzó, como solía ser, a desparramar en la llamada todo lo que tenía por decir. En un principio me puso al tanto de que había conseguido un lugar para alquilar los trajes que usaríamos en la boda de Tatiana. Tienen unos vestidos divinos, decía con entusiasmo, si vieras cómo vamos a quedar de lindos. Estaba tan aturdido que no supe cómo contener la avalancha. Tal vez porque no sabía muy bien qué decir, pero también porque yo mismo no entendía lo que sucedía. Pero al cabo de unos segundos la interrumpí. Lore, le dije. Lore, repetí. El niño no aparece. Este es el cuento que estoy escribiendo en este momento. Normalmente el método que yo uso es que yo escribo, me levanto, madrugo, escribo y al siguiente día retomo lo que ya escribí y corrijo lo que escribí el día anterior. Es decir, no me gusta continuar la historia sin haber pasado nuevamente por eso, porque de alguna manera me sirve para corregir, pero también me sirve
para volverme a meter en el mundo de ese personaje, para volver a entender qué es lo que está sintiendo ese personaje, qué es lo que yo quería decir. Y una vez que la corrección me lleve al punto donde quedé, avanzo. Y al siguiente día corrijo nuevamente la primera. Y en términos generales, todos esos personajes se aferran a la posibilidad de seguir su vida y hacerle frente a ese despojo, ¿ya? Algunos se aferran a los recuerdos, otros se aferran a la posibilidad de qué habría sido de ellos si esa situación de despojo no se presentara. Ahí hay una imagen que me inquieta mucho y que literariamente ha sido de mi interés, y es el tema del arraigo, ¿no? Es decir, cómo las personas que vienen de la provincia han construido a lo largo de los años un arraigo y sienten cómo ese arraigo empieza a flaquear, cómo se hace débil cuando llegan a una ciudad que es grande, que es enorme, que no los acoge como ellos están acostumbrados a ser acogidos, ¿ya? Y ellos tienen que empezar a adaptarse en forma paulatina a esa nueva forma de ser en el mundo, ¿ya? A esa ciudad que los recibe pero que es indiferente a ellos. Una ciudad con miles de personas caminando pero sin que las unas reparen en las otras. Una ciudad que no se da cuenta ni de la llegada ni de la partida de ellos. La Bogotá que aparece en los cuentos es la Bogotá que yo conozco, la Bogotá por donde yo me muevo. Pero quizás sí, más adelante sí me interesa un poco como por esas historias un poco más sórdidas, un poco más violentas, donde la ciudad es un poco más, donde no tiene como compasión, donde es hostil con las personas, mucho más de lo que yo conozco, pero yo creo que puede ser un proyecto literario interesante para más adelante. Una ciudad que en el momento en que alguien falte, en el momento en que Andrés Mauricio falte, en el momento en que cualquier persona falte, la ciudad no se da cuenta. Hay todo un engranaje y un mecanismo para que la ciudad siga funcionando, ¿ya? Pero las personas están ahí, caminando con sus historias a cuestas, caminando con sus despojos a cuestas, con sus desasosiegos a cuestas, ¿ya? Y cada uno de ellos de alguna manera configura una vida que a mí me interesaba contar. Y una de las cosas que me ayudó a mí a superar un poco el abrumo que me produjo llegar a Bogotá fue eso. No fue fácil el arribo, la adaptación paulatina, porque a la incertidumbre, los miedos y las aflicciones que suelen producirse al enfrentarse a un punto de ruptura en el que te alejas de tu gente y te acercas a la soledad de ti mismo, se sumaba el creciente temor de perder un arraigo. Popayán quedaba atrás aunque se viniera conmigo. Me parecía casi una utopía alimentar un nuevo arraigo en una ciudad como esta, tan llena de gentes de distintas procedencias, con esa suerte de caos adherido a la monotonía, con ese habitar el mismo espacio sin llegar a convivir con nadie. Una ciudad con un ritmo que ni se detiene ni se cansa, que no advierte tu llegada y tampoco tu partida, pero con el tiempo supe encontrar esos espacios que sosiegan el espíritu, esa posibilidad de ser sin renunciar a tus más estrechas convicciones, sin perder la devoción por tus pasiones. En esta ciudad afloró de nuevo mi fervor por la escritura, que parecía haberse extraviado en el tiempo. Fue aquí donde encontré mis personajes. Quise aplicarme sobre estas calles bogotanas, entender los agobios de quienes la caminan, mantener mis ojos siempre dispuestos al asombro, a la espera de que en algún momento la ciudad me revele sus mejores sombras y retratos. Yo quise estudiar algo relativo a las letras, quise estudiar algo relativo al periodismo, incluso a la psicología, porque yo siempre pensé que para yo poder desentrañar como los misterios de la gente con la que hablaba necesitaba aprender un poco de psicología. Pero mi papá me hizo ver que yo podía estudiar cualquier carrera. Él no quería que estudiara nada que tuviera que ver con letras porque a él le preocupaba un poco que después no tuviera recursos económicos para salir adelante, porque él tenía el convencimiento de que era muy complicado competir en ese mundo. Entonces me dijo, mire, usted puede estudiar lo que quiera, ¿ya? Que después usted va a saber encontrar el espacio para lo que le apasiona. Y de alguna manera así sucedió. Normalmente a mí me gusta decir que a mí me gusta pensar mucho el cuento, la arquitectura del cuento y el carácter de los personajes antes de sentarme a escribirlo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo voy a escribir un cuento, todos los elementos que están de alguna manera dispersos en el cuento, el cortinero que instala las cortinas o la persona que se encarga de obstruir con un palito el andar de las hormiguitas, todos esos elementos tienen un propósito dentro del cuento. Fueron pensados para algo, para dar contexto a la historia, para hacer más sólido
el personaje, el carácter de ese personaje, o para establecer una relación entrañable, puede ser, o una relación distante y hostil entre el personaje y quien está leyendo. Yo me siento a escribir una historia, siento que ya conozco mucho al personaje, que he convivido con él, que sé que lo abate, que lo frustra, que lo hace feliz, ya, que sé cómo reaccionaría él ante una situación particular. Entonces lo que hago es todos esos elementos que pensé para el cuento, toda esa arquitectura, todas esas cosas que podrían parecer triviales o que podrían parecer banales, ayudan a configurar un universo para que el lector se sienta que en realidad está frente a una historia, que él está escuchando a los personajes, ya que los ve sufrir con él o que los ve felices, ya. Entonces es como todo un trabajo y es como todo un oficio alrededor de cómo hacer que esa historia sea lo más amena posible, o no necesariamente amena, porque el lector puede leer la historia incluso con fastidio, con ansiedad o con impotencia, como me decían en el cuento de Cuestión de Registro. Me decían, sentía mucha impotencia y mucha ansiedad al leer ese cuento. Entonces, no importa cuál sea esa relación que el lector establece con ese cuento, yo quiero que todos esos elementos que dispuse en el relato estén ahí para producir un efecto, pero sin que se vean las costuras, sin que se vea la intención del narrador de producir ese efecto, sino que sea natural, como cuando tú estás conversando con alguien, tomándote un café y acabas ese café y dices, oiga, quiero volver a tomarme un café con esta persona porque me gusta cómo habla, pero ese gusta cómo habla viene complementado por la música, por la atmósfera, por la gente que estaba alrededor. Eso es lo que yo busco en los cuentos. Escribí muchísimo hasta los 15 años y dejé de hacerlo hasta los 28. Y a los 28 años, es decir, hace 13 años, me cuestioné la posibilidad de decir, oiga, ¿qué hubiese sido de mí si me hubiera dedicado a la literatura? Y me agobió mucho no tener una respuesta y no quise, asistido por mi esposa que me alentó y que me animó a seguir adelante. Ella me dijo, oiga, escriba, no deje que usted llegue a los 50, a los 60 años y se vuelva a hacer la misma pregunta y nuevamente no tengo una respuesta. Entonces ahí tomé la decisión, dije, bueno, vamos a escribir y me voy a meter de cabeza a escribir y vamos a ver qué pasa con la literatura. Y fue ese momento, prácticamente esta conversación que tuve con mi esposa un día, tomándonos unos vinos y contándole que a mí me gustaba escribir cuando estaba niño, lo que me llevó a decir, oiga, quiero empezar a escribir y quiero ver qué es lo que pasa y yo mismo responder qué hubiese sido de mí si me hubiese dedicado a la literatura. Sí, a mí me gusta mucho, a mí me gusta el punto y coma porque me ayuda a darle una musicalidad a lo que estoy escribiendo, porque esa musicalidad de alguna manera está determinada no solo por las palabras que escojo, sino por el ritmo con que el lector está leyendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, por la tarde Lore quiso saber si había sido demasiado brusca con la terapeuta cuando la acompañó a la puerta de salida. Punto y coma, para nada, le dije arrugando mis cejas. Es decir, yo trato de que el punto y coma me ayude como a darle una cadencia, como a darle un ritmo a la lectura. No, yo puedo partir o de un personaje, o puedo partir de una historia, o puedo partir de una imagen. Es decir, cualquiera de esas tres posibilidades pueden dar origen a un cuento en el que yo me esmere en trabajar mucho tiempo. Pero los tres, no importa que parta de la imagen, que parta del personaje o que parta de la historia, los tres deben llevar un trabajo muy riguroso en cuanto a conocer al personaje. Es decir, yo puedo partir de una imagen de una mujer que recoge unas monedas ahí y que está azarada haciendo que esas monedas vuelvan a su bolsillo. Y esa imagen puede ser interesante para mí. Pero no importa que sea la imagen la que disparó el cuento, yo debo empezar a construir el carácter de esa mujer, es decir, la personalidad. Bueno, este es el estudio en donde normalmente escribo madrugado por las mañanas. Ahí están los libros. Hay un tanto de desorden porque normalmente estoy viajando, estoy visitando librerías y bueno, como puedes ver hay algunos libros que están en las bolsas todavía, que poco a poco los voy sacando, los empiezo a leer. Y bueno, tengo aquí fotocopias, cosas por leer. Creo que no es un espacio muy ordenado, pero bueno, es el espacio en el que me siento tranquilo para escribir.
Hay un trabajo de observación que yo he venido decantando en mi cabeza. Es decir, yo observo mucho, escucho mucho, ¿ya? Y sobre todo trato de entender a las personas y de leer a las personas. Y cuando veo una imagen, no es que yo vaya a buscar a esa mujer y a tratar de investigar como si fuese un cronista qué es lo que pasaba, por qué recogía las monedas con tanto apremio, cosas así. No, sino que yo empiezo a armar el personaje con gente cercana que he conocido, y es posible que esa mujer tenga la personalidad de alguien a quien yo conocí y admiré por mucho tiempo. Ya es posible que tenga el carácter de una escena que vi en una cafetería, de una mujer que se levanta impetuosa en la silla porque le acaban de revelar una infidelidad. Es decir, empiezo a armar el personaje, pero el hecho de que esté armando el personaje es decir, que use para nutrir ese personaje diferentes fuentes, no significa que ese personaje vaya a quedar armado como un Frankenstein, no, sino que llega un momento donde ese personaje cobra vida, ¿ya? Y donde ese personaje adquiere un carácter muy sólido que lo hace él único. Cuando tú naces, quizás tú copias los gestos de tu tío, empiezas a copiar la risa del abuelo, muchas cosas, y cuando eres bebé la gente lo nota, pero cuando estás grande, cuando vas a una universidad y nadie conoce tu pasado, todos esos rasgos que tú tomaste de otras personas para construir tu carácter ya hacen parte del carácter tuyo y nadie lo va a notar. Entonces, más o menos ese es el proceso que yo busco con los personajes. Bueno, en este momento estoy leyendo la obra completa, los cuentos de Flannery O'Connor, y pues obviamente es un mundo fascinante. Yo había leído ya algunos cuentos de ella hace algunos años, pero ahora coger la compilación completa y coger todos los cuentos es como entrar a un universo que fue concebido por una gran escritora, un universo que es fascinante no solo desde la perspectiva de la hondura con que tratan los personajes, sino cómo esos personajes se van desvaneciendo en unas historias, cómo esos personajes, no tanto desvaneciendo, cómo van, es decir, empiezan a cobrar fuerza dentro de una historia. Tú te metes en una estructura, es decir, tú te metes en una hondura psicológica sin perder de vista qué es lo que está ocurriendo afuera. Una narradora estupenda que pone la mirada en detalles que uno podría pasar inadvertidos en algún momento, pero que cuando se va a acostar uno, cuando está recordando al personaje, cuando va uno camino al trabajo, como que se da cuenta de la genialidad como para producir una mirada como esa. Hay muchos cuentos y que me gustan, pero últimamente leí uno que me parece fabuloso, y es, déjame ver, el de la cosecha. Porque de la cosecha hay un personaje que es una mujer que es escritora y que se enfrenta a ese dilema de, oiga, ¿sobre qué voy a escribir mi próximo cuento? Y empieza a pensar, voy a escribir el próximo cuento sobre esto o sobre lo otro, y empieza alcanza a meterse en la historia, alcanza a meterse en el mundo, y de repente te saca bruscamente y te dice, no, pero de eso ya escribí. Y me gusta mucho porque ya, y de alguna manera encuentro relación con los cuentos de Alice Munro, que también es uno de los grandes descubrimientos que hizo la literatura. Es decir, a ella la seguían con devoción muchísimas personas, pero quizás era como lectores de nicho, quizás eran como ciertas personas devotas por su obra, pero como que el gran descubrimiento de cara a la humanidad o de cara a todos fue cuando ella recibe el premio Nobel. Entonces, a mí ese tipo de escritores que me enfrentan a personajes que me hacen en un momento dado darme cuenta que el personaje que estoy leyendo ahí es como si lo sintiera, como si sintiera su piel, como si lo escuchara respirar, como si escuchara sus pensamientos. A mí esos escritores me fascinan, por eso me gusta muchísimo todo lo que hace Julio Ramón Rivera, que es para mí un gran referente. Por eso me gusta muchísimo la literatura de Raymond Carver, y entre estos dos escritores, entre Julio Ramón Rivera y Raymond Carver, como que me llevaron también a despertar una preocupación por aquellas frustraciones, ya por aquellos abatimientos, esos pequeños abatimientos que surgen en la cotidianidad, pero que pueden alcanzar una magnitud y una dimensión capaces de arrugar a una persona, de agobiarla, de olvidarse que la vida importa. Entonces, para mí esos son los grandes referentes. En este momento, y particularmente, como te decía, estoy leyendo a Flannery O'Connor. Ese giro literario, y por ejemplo, está muy pensado no tanto para la historia,
sino está pensado para definir la personalidad de este señor, ¿ya? Es decir, no es el tipo de hombre que aprovecharía una situación de intimidad con una mujer, con una noche, estando solos en un apartamento, para tener algo con ella, sino que lo hace para tener una guerra de cosquillas o de almohadazos o lo que sea, y eso de alguna manera configura el tipo de relación que tienen ellos y el carácter que tiene él frente a la mujer, ¿ya? Es decir, que este tipo de giros están pensados para eso, ¿ya? Es decir, a mí no me interesaba, cualquier narrador podría llegar a pensar, y lo podría hacer, y podría resultar también muy efectivo, podría haber definido una escena erótica en ese momento, o una escena de que tienen una relación sexual, y podría quedar muy bien logrado el cuento con un párrafo como ese, una escena de amor entre una pareja. Pero a mí me interesaba más definir el carácter de ese personaje, ¿ya? Qué tan débil o qué tan fuerte se sentía contra ella, o qué tan amiga la sentía, ¿ya? Cómo la veía él, y me parece que el efecto que se logra es justamente ese. Los afectos, muy buen libro. No soñarás flores, de Fernanda Trías, también estupendo libro de cuentos. Normalmente por eso es que, pese a que hay ahorita dispositivos electrónicos, pero yo tengo mi maletín con una cantidad de libros. Luis Noriega, libro de cuentos, razones para desconfiar de sus vecinos, porque en algún momento cuando me subo al avión, si me canso un poco del libro que estoy leyendo en ese momento, cojo y leo un cuento de aquí, un cuento de acá, y bueno, por eso es que tengo el maletín lleno de libros. Fabián ve como una sombra se mueve de un lado para otro mientras recuerda que, aunque no la deseó, sí alcanzó a contemplar la posibilidad de besarla. Entonces le había sostenido la mirada con firmeza mientras ella se esmeraba en contarle lo feliz que había quedado mamá con su partida. Lo único que no la convencía, se lo dijo varias veces, era que fuera con ese loco del Fabián, ese que se volaba con ella llevándola de parrillera en esa moto a la máxima velocidad que diera el aparato, ese mismo que estaba a punto de besarla, pero que, asistido por algún tipo de lógica que se abrió paso en su cabeza en el último segundo, optó por una guerra de cosquillas. Este libro, El universo de la creación y narrativa, a mí me parece que es fundamental no solo para quienes quieren escribir historias, quienes quieren construir personajes, arquitectar universos, y de alguna manera podemos hacer uso de ese término, pero el maestro Isaías Peña fue fundamental para mí porque yo hice el taller de escritores de la Universidad Central en el 2005, 2006 creo, y de alguna manera eso me llevó a entender que la literatura iba más allá de tener talento o no tenerlo, iba más allá de tener disposición, iba más allá de la voluntad de querer contar una historia. Es decir, me di cuenta que existían unas herramientas, que existía algo que deberían tener los relatos para hacer que esa idea que uno tenía en la cabeza pudiera ser plasmada en forma correcta. Es decir, entender y comprender que escribir era más que devoción, era más que fervor, era más que talento, más que inspiración, sino que había un trabajo, había un oficio al que había que entregarse y aplicarse con mucho rigor. Todo eso siento que lo aprendí en el taller de escritores de la Universidad Central con el maestro Isaías Peña Gutiérrez. Para una frase pueden haber 2 o 3 palabras adecuadas, es decir, que literariamente respondan a la necesidad que quería el narrador en ese momento. Yo busco no solo que respondan a esa necesidad, sino que no afecten el ritmo y el tono con que el lector viene leyendo, que haya como ese juego de música, esa relación entre la música y el lenguaje en la forma como se está contando la historia. Hola. Este es mi hijo Juan Andrés. Hola, Juan Andrés. Hola. ¿Tú sabes qué hace tu papá? ¿Qué? ¿Qué hace tu papá? Sí, es escritor. ¿Escritor? ¿Cómo así que hace un escritor? Un escritor combina muchas letras para hacer historias que se le vienen a la mente. ¿Y tú has leído alguna de las historias que ha hecho tu papá? No, solo unas paginitas. ¿Y por qué no todas? Porque me duelen los ojos cuando leo mucho. A mí también me duelen los ojos también cuando leo mucho. Eso es un proceso paulatino que tiene que ver mucho con lecturas, con escritores a quienes uno admira,
pero también recuerdo un escritor que murió que se llama Johan Rodríguez Bravo, amigo mío, que era muy diestro en el manejo del punto y coma. Yo recuerdo que yo leía los cuentos de él y a mí me gustaba mucho la forma como él lo usaba. Yo creo que de alguna manera esa influencia de Johan fue definitiva, pero en términos generales lo que me aporta mi mirada de ingeniero a la construcción de los cuentos tiene que ver no tanto con el lenguaje, pero sí con la arquitectura, ¿ya? Con ese escudriño, al mirar, al saber por qué pongo este elemento acá, porque entre todos ayudan a configurar una arquitectura desde un relato. Los ingenieros solemos ser muy precisos, solemos tener las cosas medidas, esta variable va acá, pero esta variable va acá, sumada con esta, me va a ayudar a completar la ecuación de esta manera. Yo creo que esa mirada del ingeniero, ese rigor, esa precisión que yo busco de alguna manera, no en forma deliberada, pero se refleja en el momento en que estoy escribiendo. Más que el aporte de la ingeniería, pienso que es que ese rasgo particular de mi personalidad me llevó a ser ingeniero, y ese mismo rasgo de personalidad me llevó a querer ser observador, y ese mismo rasgo es el que hace que esa observación y esa meticulosidad se vea reflejada en los cuentos. Es decir, yo entré en un punto antes. Ese mismo rasgo me llevó a ser ingeniero y me llevó a escribir como a mí me gusta escribir. Es de saber manejar, porque claramente él necesita algunos tiempos adicionales, porque además de trabajar necesita tiempo para su producción, para leer, para trabajar en sus proyectos. Entonces digamos que hay que entenderlo y hay que darle prioridades a sus tiempos. Pero difícil no me parece, es interesante de hecho. Generalmente sí, bueno, ahorita que tiene una columna quincenal, esa generalmente no alcanzo a leer, pero en cuentos y bueno, la novela que hizo y los cuentos que va sacando, eso sí los voy leyendo. Soy su primera lectora. Eso es independiente, porque de hecho incluso a veces veo cosas mías ahí y eso, pues digamos que sería como coartar, que eso no me parece que esté bien. ¿Sí? Lo que quiso poner pues lo puso, por ahí no, pero sí me gusta leer y sí le hago comentarios, y él a veces los recibe, a veces no. Los comentarios son otro tipo de comentarios, como de pronto esta parte está muy densa, esto está muy largo, ese tipo de cosas. Pero él a veces dice sí y otras veces no. Eso ya queda al criterio de él, tomar o no tomar los comentarios que le hago. No, yo quería que todos los cuentos fueran de despojo. Y originalmente el libro tenía 8 cuentos, y el 8º cuento también era de despojo, pero de alguna manera sentía que había una desconexión entre ese cuento y los otros 7. Cuando Editorial Universidad de Antioquia hace el informe de lectura y decide publicar el libro, me hace ese comentario, y ahí yo caigo en cuenta de eso. Digo, bueno, si yo tenía esa sensación, si yo tenía ese sentimiento de que ese cuento desconectaba un poco, y la universidad me lo dice, es porque en realidad era así. Suprimí ese cuento y dejé esos 7 cuentos. Yo me siento cómodo en la oficina porque la gente disfruta lo que yo hago, es decir, la gente disfruta mi otra faceta, mi faceta de escritor. Mis compañeros están pendientes de los premios en los que participo, compran los libros que escribo, me hacen comentarios, todo eso. Pero en términos de compaginar las dos cosas, pues creo que tengo los dos espacios muy bien medidos y muy bien diferenciados. Yo escribo madrugado, 4:30 de la mañana, trato de escribir aproximadamente unas 3 horas antes de venirme para la oficina, y durante el día estoy pues dedicado a mis cosas, dedicado a lo que tengo que hacer en mis labores como ingeniero. Hay veces en que algún personaje se me queda por ahí dando vueltas en la cabeza y no me lo puedo sacar fácilmente, pero de alguna manera trato de que eso no suceda. Sí, normalmente, es decir, a mí no me gusta mucho escribir los cuentos con un final cerrado. A mí me gusta que queden un poco abiertos, ¿ya? Que el lector sienta que esa vida continúa y que esa historia seguirá transcurriendo, y que más allá de que el lector termine el cuento y cierre el libro, ese personaje va a seguir viviendo y va a seguir sufriendo y va a seguir enfrentándose a ese despojo. Entonces, por eso yo busco que los finales sean un poco abiertos. Y los giros no los hago pensando en una técnica en particular o en imitar algún estilo,
sino que es lo que la intuición me dicta en el momento de cerrar el cuento. Ya en el momento de cerrar el cuento yo siento que ese giro es necesario, que eso es lo que yo quiero darle al lector para concluir ese cuento, para concluir entre comillas, porque quiero que quede abierto. Bueno, profesionalmente, Andrés Mauricio Muñoz es un consultor de tecnología que dentro del área en la cual se desempeña es muy bueno como compañero. Es bueno, más que un compañero de trabajo, es un amigo con el que compartimos muchas cosas, ¿no? Más allá de el tema laboral, que creo que es lo mínimo, ¿no? Sino que están todo el tiempo las conversaciones y todas las experiencias que vivimos, muchas de ellas en torno a la literatura, digamos, y a las proezas que Andrés poco a poco va haciendo en él, que es su hobby, ¿no? Que es escribir. A mí me encantan los cuentos, sobre todo porque, no solamente quizá porque el género de cuentos es de lo que más disfruto leer, sino porque los cuentos de Andrés son muy llenos de detalles y en la cosa en la que te quieren llevar, que puede ser, no sé, una parodia, algo que sea humor o algo que sea simplemente contar una experiencia, una vivencia, lo hace muy bien y te deja como con la sensación de que consumiste algo bueno y que no perdiste el tiempo leyéndolo. Bueno, y compartimos también eso, ¿no? Que nos gusta leer y que Andrés me ha regalado varios libros. Este es uno de género de cuentos, específicamente de Ángeles Mastretta, que es una escritora que me gusta mucho y que leo bastante últimamente. Yo no concibo la vida sin humor, no concibo las situaciones que a veces pueden ser caóticas o a veces pueden ser tremendamente frustrantes, no la concibo sin la posibilidad de reírnos de lo que nos pasa, sin esa posibilidad de aferrarnos a algo, así sea cómico, para tratar de entender mejor lo que nos está pasando, o tal vez para no reconocer que estamos angustiados o que no estamos temerosos. Entonces yo creo que el humor, que como te digo, es presente en mi vida, se destila también un poco en los cuentos, ¿ya? No porque lo haga en forma deliberada, no porque diga aquí voy a hacer reír al lector, aquí quiero parecer con un apunte lúcido, no, sino sencillamente porque está presente, porque me compenetro tanto con los personajes que de alguna manera esas situaciones van aflorando. Como te decía antes, a mí no me gusta que se vean las costuras, no me gusta que se vea la intención del autor, pero cuando leo sí me doy cuenta que están esos rasgos de humor y los celebro y obviamente trato de que sean lo mejor logrados posible. Hay diferentes grados de despojo y yo quería explorar todas esas posibilidades. No las puedo explorar todas porque obviamente las posibilidades del despojo son infinitas, pero quería explorar unas que me interesaban, ¿ya? Entonces en ese caso al taxista lo despojan de un momento que no se va a repetir seguramente. A Adela la despojan de una aplicación rigurosa y esmerada que ella había tenido durante 20 años, era rezarle a la tumba del hombre que amaba, ¿ya? Hay otro que lo despojan de su mejor amiga, ¿ya? Hay otro que lo despojan de su casa. Entonces yo quería ver como esas diferentes posibilidades, y todos son despojos que surgen a partir de la cotidianidad. Es decir, no es el despojo cruel como el término que uno está acostumbrado a escuchar. Uno normalmente en un país tan violento como ha sido esto, uno asocia el despojo como al despojo brutal de tierras o al desplazamiento forzado, cosas así. Yo quería, sin desconocer que esos son despojos de los cuales uno podría sacar un material literario impresionante, yo quería abordar otro tipo de despojos, esos más cotidianos, más rutinarios, más del día a día, más de no me puedo sobreponer a eso, o sí me puedo sobreponer a eso, pero tengo que hacerlo porque la vida sigue, ¿ya? El despojo tiene que ver con la memoria, claro, porque normalmente, y tú lo señalaste hace un momento, muchos de los personajes se aferran al pasado para entender un poco ese despojo, ¿ya?
para saber a qué se están enfrentando. Entonces, y se aferran al pasado desde la perspectiva de comprender el despojo, pero también de castigarse un poco pensando qué habría sido de ellos si el momento en que el despojo se da o la situación que propició el despojo hubiese sido diferente, ¿ya? ¿Qué pasaría si Adela no hubiera decidido amar al hombre que amó en el momento que decidió hacerlo, ¿ya? ¿Qué pasaría el taxista si no se sube la mujer que se subió en el momento en que se iba a subir, quien era su ídolo de la canción, ¿ya? Es decir, tiene que ver con la memoria. El personaje va al pasado para entender el despojo y también para que nazca como el hubiera, ¿ya? Es decir, ¿qué habría pasado si? Aquí es donde trabajo. Y este es mi compañero Álvaro Collazos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Y allá hay otro compañero y este es el piso en donde trabajo. Aquí me toca escribir, pero correos de ingeniería. Aquí no hay nada de literatura. ¿De cuánto de la memoria? Por ahí subirle 1 mega, 2 megas. No sé. Aquí todos son números, todos son arquitecturas, todos son productos. Aquí la literatura no existe, aunque a veces me traigo algún librito para después del almuerzo leerme un cuento, alguna cosa, o al final del día antes de irme para la casa me leo algo, por ejemplo, un nuevo cuento latinoamericano, pero en términos generales esta es la oficina en donde trabajo. A mí me gusta leer poesía, no tanto como debiera, pero leo poesía y siento que es fundamental para un narrador leer poesía, entonces a mí me gusta. No me gusta que la poesía, es decir, sea muy evidente cuando yo estoy escribiendo el cuento, pero sí me gusta que hayan imágenes con la suficiente fuerza poética para que el lector de alguna manera se sienta atrapado por esa imagen. Es decir, no es un fragmento de poesía puesto ahí en el cuento, pero sí trato que hayan imágenes y seguramente reminiscencias de algún poema que he leído o de algo que me gustó, me dejaron pensando y en algún momento se pueden convertir en cuentos, pero en términos generales a mí sí me gusta leer poesía. No, me gusta que hayas puesto esta anotación que dice ¿por qué hasta el final habló Adela? Y la razón es porque esa fue una de las cosas que más pensé cuando estaba escribiendo el cuento. Yo quería que el lector viera a Adela, que sintiera a Adela, que la viera sufrir, que viera su abatimiento, pero no quería que la escuchara, no quería que la viera hablar, ¿ya? Entonces por eso los personajes dicen, ¿cómo así mamá que ahora resulta que tal cosa? Y el lector infiere qué fue lo que dijo Adela, pero Adela, pero no está explícito ahí, pero sí quería que la última frase fuera de ella, es decir, ese vengan ya, carajo, que el café se les enfría. Quisiera que en esa última frase dijeran, ahí está Adela, la mujer que vimos durante todo este cuento, ahí está en la última frase. En términos generales, no pienso la literatura desde algún tipo de atadura a nada, es decir, no pienso que la literatura debe estar comprometida con, sino que sencillamente pienso en unos personajes y pienso en unos personajes que me gusta construirlos muy reales. Y desde esa perspectiva esos personajes viven en un entorno y es un entorno que está determinado por una serie de condicionamientos políticos. Esos personajes están condicionados a una historia que llevan sobre sus espaldas, de tal manera que esos personajes de alguna manera están influidos por el acontecer político, están influidos por la historia que hemos tenido que vivir en este país, pero no necesariamente planteo un personaje para responder a un compromiso político. No digo este personaje tiene que asumir esta postura porque este es el mensaje que quiero transmitir como narrador, sino que sencillamente pienso en un ser humano. El ser humano es alguien que vive agobiado y vive agobiado por una cantidad de cosas en las que él se siente impotente, es decir, está agobiado por un pasado,
está agobiado por la posibilidad de un futuro que se le insinúa, pero se le insinúa en una forma como neblinosa, es decir, no es muy concreto qué es lo que lo está esperando más allá, ¿ya? Y está agobiado obviamente por su entorno, por lo complejas que son las relaciones humanas, y de alguna manera los personajes y nadie en general se toma el tiempo de decir, oiga, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a tener un punto de ruptura y vamos a tratar de ser diferentes, porque sencillamente la vida te empuja, es decir, la cotidianidad, la monotonía, todo te empuja a que tienes que seguir. Yo recuerdo un cuento que me gusta mucho, que hace parte de mi libro anterior, Desasosiegos Menores, que se llamaba Carolina ya no aguanta más. Y lo que me gusta de ese personaje es una interpretación que hizo un lector cuando me dijo, oiga, a mí me gusta ese cuento, Carolina ya no aguanta más, sencillamente porque al final muestra que Carolina sí aguanta más, y Carolina seguirá aguantando por mucho tiempo, porque nunca va a llegar esa gota que rebosa el vaso. Entonces, en términos generales, eso es lo que pienso de los personajes. She's got to get up early.
joint for you guys. You like that? Oh yeah. See you for Renato Carranza with that sax solo. My brother. We're live here at the Cathedral Park Jazz Festival. Thank you. That worked for me. This is KMHD 89.1.